Gustavo Castillo, médico del Comité Olímpico Nacional. Tenía otra serie de temas aquí, pero se me apagó la tablet. Pero el tema es emergencias en los atletas. Su abordaje inicial, por lo que vi, una gran participación a nivel de Juegos Centroamericanos, de deportistas, de Juegos Deportivos Nacionales, de equipos de fútbol y el Comité Olímpico Nacional. Por lo tanto, todo el bagaje del doctor don Gustavo Castillo Quirós, a quien le damos y le recibimos con un fuerte aplauso y que disfrutemos de esta disertación. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, agradecer al doctor la invitación que nos hizo a través de Ligia. Dio una posibilidad de ver a muchos amigos por acá. Y anecdóticamente, estando en el Comité Olímpico, pues paralelamente está el doctor Ramírez, con quien empezamos a estudiar medicina juntos. Entonces tengo una amistad con él de hace como 15 años, y con Ligia también he compartido ahí en rehabilitación cardíaca. También con el doctor Ramírez, que lo conocí hace un tiempo trabajando en una clínica. Y es realmente importante, o sea, realmente el doctor, por lo que tocó, entra a hablar de temas que particularmente en el equipo olímpico son muy buenos. ¿Por qué? Porque nosotros, dependiendo del punto de vista que lo veamos, podemos tener emergencias. O sea, para nosotros una emergencia de un atleta puede ser una diarrea, puede ser un resfrío. ¿Por qué? Porque hoy amaneció con diarrea, como le pasó a Mario Montoya la mañana para participar en su competencia de natación en Juegos Olímpicos. Podemos tener 2 días antes una emergencia, una infección en un diente, como tuvo Heiner Oviedo, como les decía, 2 días antes de competir en Juegos Olímpicos. Y paralelamente a esta charla, pues vamos a contar un poco la historia de ese gran atleta que nosotros tenemos, que es Leo Chacón. Cuando nunca he visto en mi vida, o pocas veces he visto en mi vida, un atleta no solo con la fortaleza física como Leo Chacón, sino con la fortaleza mental como estaba preparado para su triatlón. De hecho, salió en los primeros días, pero desafortunadamente, como ustedes se acuerdan, en la primera vuelta se cayó y eso dio al traste para muchas cosas. Entonces ya para nosotros se convierte en una emergencia. En los equipos olímpicos, ustedes pueden ver el equipo olímpico de Cuba, el equipo olímpico de Brasil, no solo con el personal médico que viaja, sino que ellos usan ultrasonido, que se usa de primera imagen. Nosotros recientemente para Juegos Centroamericanos adquirimos un equipo para poder utilizarlo en el equipo olímpico. Entonces también tenemos emergenciólogos que hacen ultrasonido PAS. Tenemos TEA, como vamos a ver también en la parte de emergencias, que son equipos para desfibrilación en caso que se necesite, y que lo acompañan también los médicos del equipo nacional. Ustedes me podrán ver a mí, pero el equipo nacional no, o sea, el abordaje del atleta no es solo una persona, también nosotros tenemos nutricionistas, psicólogos, tenemos metodólogos, tenemos un grupo de fisioterapeutas, tenemos al doctor Solano, que es el ortopedista, al doctor Manuel Wong, que es el fisiatra, tenemos al doctor Cristian Moraga, que se encarga de la parte de dopaje. Entonces, el abordaje, el manejo del atleta es integral. Antes de empezar, yo quisiera preguntar, o que levanten la mano, ¿cuántos son fisioterapeutas aquí, por favor? Una gran cantidad. Ustedes hacen un trabajo muy importante y generalmente son los que tienen más peso. ¿Quiénes son médicos? Muy bien. ¿Enfermeros? No sé si hay alguna o de otra especialidad. Bueno, tenemos a Ligia, el nutricionista, que está aquí. ¿Hay más? Ok. ¿Quiénes tienen el RCP básico actualizado aquí? Que levanten la mano. Bueno, bastantes. ¿El soporte cardíaco avanzado? Ok. Eso para empezar la charla, porque independientemente de lo que nosotros hagamos, a la gente no le va a importar que el doctor Ramírez sea radiólogo, que el doctor Jimmy atienda la parte de medicina del deporte. Si nosotros tenemos una emergencia, nos van a requerir a él. Entonces tenemos que tener todas las herramientas y tener todo el abordaje, porque una emergencia la tenemos que atender. Y muchas veces ustedes como fisioterapeutas, los atletas a ustedes los ven y sus pacientes los ven a ustedes como los médicos. Entonces, si tienen una emergencia, pues es que yo no puedo hacer nada porque no está el doctor. Y eso no lo va a exonerar a mí. ¿De acuerdo? Aquí nos vamos a enfocar principalmente en la parte de trauma. Por tanto, es no solo
necesaria, una preparación adecuada, una planificación. Tenemos que tener personal bien entrenado, como lo son ustedes aquí, en todas las áreas. ¿Por qué? Porque el atleta no se empieza a tratar cuando llega al consultorio o cuando se llega al consultorio del fisioterapeuta del médico. El atleta, una vez que tiene la lesión, ahí mismo lo empezamos a tratar. Desde cómo lo abordamos, desde cómo lo inmovilizamos, desde cómo lo trasladamos, hasta ya toda la serie de estudios complementarios que nosotros vamos a ir viendo que ellos requieren. Entonces necesita un trabajo de equipo para tratar definitivamente a un atleta lesionado. Ustedes se acuerdan a Leo, que tuvo que corrió sus 10 kilómetros, hizo sus 40 kilómetros prácticamente en bicicleta, lesionado, con la manivela quebrada y con esta serie de escoriaciones que tiene. ¿Ok? Lo que mencionaba muy bien el doctor, la cinemática de trauma, es lo que nos va a dar una idea de qué es lo que pudiese estar ocurriendo, sea un trauma focalizado, que ya sea solo abocado a un músculo, a una articulación, a un hueso, o que pueda ser un trauma generalizado donde comprometa varios aparatos y sistemas. El atleta se tiene que abordar bien, el atleta se tiene que inmovilizar adecuadamente y tiene que haber un traslado adecuado. Es muy triste cuando uno ve, por ejemplo, esas imágenes como en Italia, que bueno, uno del último muchacho que falleció ahí, las ambulancias no pueden ingresar porque las mismas patrullas obstruían el ingreso al estadio. Y eso no puede depender, o sea, no se puede depender de que una ambulancia esté ahí cerca. Como pasó en Portugal con Klos, lo que hicieron fue rápido subir a la ambulancia y llevarlo a un centro médico. Todavía cuando se vio un poquito más de orden fue en España con Puerta, pero también uno hubiese esperado más. Un atleta uno no lo puede sacar en esas condiciones. Entonces todo tiene que ser desde su abordaje hasta su traslado de manera adecuada. El mecanismo de lesión, como les decía, es importantísimo para poder diferir o uno conocer. Ya uno sabe que si es tobillo, bueno, uno está pensando en fractura, uno está pensando en un esguince, bueno, o si es a nivel musculoesquelético, que no tenga algún grado de desgarre. Y también es interesante cómo uno llega a la borda. Definitivamente si uno ve a un atleta que se está sosteniendo la pierna, el pie o lo que fuera, o que simplemente está quedito, y a veces uno llega y lo empieza a manipular, evidentemente va a sentir dolor. Entonces no tiene ninguna lógica, ningún sentido que uno lo empiece a manipular. Uno lo desinflama, le da analgesia y posteriormente ya hace los estudios complementarios que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Es importante asegurar la escena. Evidentemente estos escenarios, aquí la prensa también juega un papel importante. Entonces nosotros tenemos que controlar esto, porque hay afición que va a llegar enardecida y puede provocar lesión, como pasó con el caso de Douglas Sequeira, que le tiraron el reloj. En ese momento yo me acuerdo que estaba ahí y fue un escenario bastante, ahora tenemos una foto por ahí. La evaluación de la escena, como les decía, aislarse a sustancias corporales, ponerse lentes, cubrebocas, eso también es importante. Igual, cara vemos, corazones no sabemos, y uno como rescatista, como médico, como fisioterapeuta es primero yo, segundo yo y tercero yo. Eso quiere decir que hay que usar guantes, que hay que usar lentes, que hay que usar todo el equipo de protección adecuada, más si estamos manipulando secreciones o cualquier otra sustancia. Este es Leo Chacón, después del triatlón, vean todas las escoriaciones que tenía, donde estábamos realizando la curación para trasladarlo a la clínica, y así compitió. Esto fue un martes y ya el viernes estaba entrenando. Eso es lo más interesante. Mucho del trabajo que se le hace a la parte médica, que es importante, pero también un trabajo que es importante y que casi nunca se reconoce porque no se ve, y eso lo tenemos que visualizar nosotros cuando vemos esos tapecitos de colores, ¿verdad? Y ese tape, que es el trabajo que hacen ustedes los fisioterapeutas, que es muy importante, y a veces es el trabajo más importante. Nosotros estamos tratando de dar acompañamiento a las diferentes selecciones como corresponde, y lo principal, porque yo siempre, pero no es porque vaya al médico, no, es porque vaya al fisioterapeuta, porque una manera de prevenir lesiones es un vendaje adecuado. Recientemente tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Alabama en Troy y estuve principalmente en fútbol americano. Usted sabe todo lo que se puede, es un compendio abierto. Ellos se vendan para entrenar, se vendan para jugar y hacen terapia los 7 días de la semana. Y eso es lo que hace la diferencia. Lo que les decía de la prensa, ahí, ese del casco azul,
soy yo, aquí está el doctor Willy Galvez, y eso fue un escenario bastante complicado, porque la prensa quería llegar a hacer tomas. Esa fue la vez que el partido que ganó Saprissa 2-0, Ajuel, allá en el Morera Sol. Entonces, nosotros tenemos que garantizarnos. Ustedes cuando lleguen a algún escenario deportivo, verifíquense a ver qué tipo de ambulancia hay, cuáles son las salidas, más los accesos de emergencia que hay, por dónde puedo yo salir, pensando en que ustedes puedan tener alguna situación. Y aquí, como es el fútbol, ¿verdad? Nosotros ya vimos cómo reaccionó la gente de Costa Rica ante Estados Unidos, que es algo que yo nunca he visto en mi vida. Pero ahí pudo haber pasado cualquier cosa, la verdad. Es importante también siempre llevar el equipo adecuado, siempre llevar consigo la suficiente cantidad de material, porque puede ser que no haya un solo atleta involucrado, sino que hayan varios atletas, como pasa en ciclismo. Se desplomó uno y vienen 10 atrás, y esta gente bajando en una competencia van a 110, 120 kilómetros por hora. Es increíble. Yo tuve la posibilidad de estar en la Vuelta a Costa Rica, en la última, de sacar a Juan Carlos Rojas del quinto que se cayó, que la verdad es que yo no sé cómo no le pasó nada, o bajando ahí por la cervecería a 120 kilómetros por hora van mucho más rápido que los carros. Entonces uno se puede imaginar toda la serie de lesiones que pueda tener. Lo que le pasó a Laurens Molina también, que si no hubiera tenido el casco también, el casco se le partió, se le quebró la bicicleta. O sea, la transferencia de energía que hay ahí es muy importante. La impresión general de los atletas es importante, que es lo que uno permite ver si realmente es un trauma general o es un trauma focalizado nada más. Entonces ya uno sabe que es solo la rodilla, pero no tenemos que tener distracción en eso también, porque a veces porque le duele el hombro dejamos de pensar que pueda tener algo en el cuello, dejamos de pensar que esa persona pueda tener algo en tórax o que pueda tener algo en otro lado. O sea, hacemos visión en túnel y nos olvidamos del resto, y eso no puede ser. Igual, llegamos a abordar a un atleta y no responde. Ahí es cuando todo el abordaje de trauma nos cambia. Ya ahí es cuando cambiamos el chip, ya ahí es donde vamos a verificar si tiene pulso, si no tiene pulso. Hacemos toda la secuencia como manda la Asociación Americana del Corazón. Verifico respuesta, no responde. Usted, la de negro que está hablando por teléfono, llama al 911, consiga un día y regrese, por favor. Verificamos pulso, 10 segundos, pero no es 10 segundos que uno llega y como hace uno y como está todo nervioso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No tiene pulso. No, mira, hazle voz para ver si... No, mira, hazle voz y ya pasaron 1 minuto y eso va en contra de la persona del atleta. Y inicio con la secuencia de RC. Nosotros no estamos exentos de eso. No estamos exentos que uno en un escenario deportivo le pueda pasar eso. Entonces, insisto, tenemos que estar preparados. Aquí no sé, hay tal vez más de 100 personas y no hay ni tal vez un 10%, un 5% de las personas que tienen el RC. ¿Okay? Aquí tenemos, ahí respondemos al AVDI, que es si el atleta está alerta, no responde. Ahí me disculpo porque el formato era diferente del que tienen acá, entonces se corrió. Si un atleta o una persona está respirando, ya sabemos que tiene la vía aérea despejada, entonces ya en ese sentido nosotros nos vamos a quedar tranquilos, ya sabemos que no tenemos que hacer nada. Si está alerta, si responde verbalmente, donde uno la llama, entonces si responde, o si tiene respuesta al dolor, o si definitivamente está inconsciente. Y de acuerdo a lo que nosotros vimos, usted sabe si tiene que correr o lo hace más despacio. Nosotros atendemos en el comité todos los deportes excepto fútbol, que el chicharrón le toca al doctor Ramírez, pero nos toca atender judo, nos toca atender karate, nos toca atender taekwondo, nos toca atender patinaje, nos toca atender boxeo. Entonces tenemos muchos deportes que implican sopapos y que implica mucho la parte del trauma, me parece mentira. La parte de ciclismo también, que igual, aunque no lo crean, las caídas, hemos tenido fracturas de clavícula, etcétera, etcétera. Entonces es importante. Evaluamos la vía aérea, si el paciente tiene pulso, entonces yo continúo lo que les decía del voz, ver, oír, sentir, o el mes, escucho y siento. Una adecuada apertura de la vía aérea, y esta foto es importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente de trauma, lo que voy a hacer es una tracción mandibular
y no una hiperextensión de la columna cervical. Entonces después, si, como decía el doctor Ramírez, tiene una lesión, nosotros se la vamos a hacer probablemente más grande. Si tal vez no iba a quedar cuadrapléjico, nosotros lo vamos a dar cuadrapléjico. Y eso es lo importante, entrenarnos para poder abordar adecuadamente el paciente. Siempre es importante el oxígeno suplementario. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que sí? Nos vamos a revisar la ambulancia, si es una unidad de soporte, si es una unidad intermedia, si cuenta con monitor desfibrilador, si cuenta con DEA, o si cuenta con oxígeno, si cuenta con medicamentos también, en caso de que vayamos a requerir. Es importante valorar pulsos. El paciente el atleta es diferente. Cuando nosotros empezamos a hacer todas las valoraciones, ustedes ven una frecuencia basal en un atleta de 30 latidos por minuto, de 35 latidos por minuto, como el caso de Gabriel Atraña, el caso de Christopher Moy, que usted lo ve, está en 45, ni de Oviedo. O sea, ningún atleta de los que uno valora anda arriba de 50. Entonces, si uno encuentra un atleta de estos, ya sea sin pulso o taquicárdico, uno se tiene que preocupar, porque algo está pasando. El atleta, acuérdense que fisiológicamente va a responder. O la persona que está acostumbrada a hacer cierto grado de ejercicio va a responder. Importantísimo valorar eso, nos va orientando sin tener un manómetro para tomar la presión, con solo ver el llenado capilar, la temperatura de la piel, cómo está respondiendo el atleta, los pasos siguientes que debemos hacer. Y evidentemente, si hay un sangrado, debemos controlarlo, porque ahí vamos a perder hemoglobina, que esa es la que nos va a permitir transportar el oxígeno, que es sumamente necesario. Okay. Es importante que, como decían, manejar adecuadamente la columna cervical. Vean qué interesante esto en las personas. Él no, a pesar de que tiene collar y está sobre la tabla, no se le suelta la cabeza, o sea, está casado con la cabeza porque no tiene los inmovilizadores laterales. No es eso que yo estoy aquí con las manos sujetadas y, mira, pásame eso, pásame el otro. No, voy a hacer esto, y le suelto la cabeza y el otro le va. Y otra cosa, desde el punto de vista que nos podemos encontrar en atletas, es que si por ejemplo tienen cierto desplazamiento hacia un lado y ustedes tratan de corregir la postura para inmovilizar y el atleta o el paciente refiere dolor, se deja como usted lo encontró. Nunca lo va a movilizar donde usted tiene. No vamos a insistir en eso. Igual, si el dolor es en hombro, si el dolor es en extremidad superior, eso es un dolor distractor. A pesar de que él pudiera mover el cuello, tenemos que inmovilizar. Si vemos que la cinemática es muy importante y de pronto dice que me duele la espalda, igual lo inmovilizamos. Nosotros no tenemos, desgraciadamente, prehospitalariamente o en los escenarios deportivos, los métodos diagnósticos para nosotros poder ver si realmente el atleta no tiene una lesión. Entonces, la pérdida de conciencia, la dificultad respiratoria, el dolor severo en cabeza, cuello, torso, son cosas importantes. Y la alteración del estado de conciencia son cosas que nos van a alertar. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos. O sea, nosotros no podemos estar en un partido o algo y viendo ahí, hablando por celular o metemos fotos para el Facebook y eso. Tenemos que estar atentos a lo que pueda estar pasando, porque en el momento que pasa algo, ya usted se va dando la idea de lo que está pasando. ¿De acuerdo? Importante también saber si el paciente, la historia sample, si tiene algún síntoma o qué síntoma asociado a alergias, si toma algún medicamento o alguna enfermedad previa, porque puede ser algún atleta, bueno, que esté tomando algún beta-bloqueador. Bueno, si toma beta-bloqueador, eso es doping, debió haber hecho una autorización de su terapeuta, y también eso es importante conocer. ¿De acuerdo? Podemos tener muchos traumas, ustedes los pueden ver ahí en cabeza, todo lo que podemos tener. Es interesante lo que decía el doctor ahora, porque por ejemplo en la parte que yo les decía, fútbol americano, ven mucha confusión cerebral. Ustedes tienen mucha experiencia en manejar la parte de confusión. Aquí tal vez nos podemos asustar y decir, no, le hacemos un taco, le hacemos algo, y si ustedes leen o tienen acceso a literatura de los equipos de rugby, un equipo de rugby tiene una confusión, a veces tienen pérdida transitoria de la conciencia, 15, 20 minutos recuperan la conciencia y están jugando otra vez y están dando las pruebas. Entonces uno dice, bueno, ¿con quién me guío? Uno tiene que tener buenos criterios, tiene que haber hecho un buen examen físico, tiene que haber hecho un muy buen abordaje para que el paciente sea bien atendido.
Podemos tener diferentes tipos de traumas, hematomas, heridas, objetos, cuerpos extraños. Es importante las piezas dentales también y hacer un manejo adecuado. ¿Qué hacemos nosotros con un diente? ¿Qué hacemos cuando llega el atleta y le dice, mire doctor, me quebraron un diente, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué pensamos? O tal vez, mire, me amputaron este dedo, se me luxó, ¿qué hace uno? Se desmaya ahí, porque nunca había visto un diente o algo así. Dentro de las muchas cosas uno puede pegarlos en el paladar del diente, puede pegarlo en el paladar del paciente siempre y cuando esté consciente. Eso lo va a mantener bien, o se lo ponen debajo de la lengua, lo pueden poner en leche o lo pueden poner en suero fisiológico. Entonces, y ustedes, y se lo llevan, porque eso es una pieza que hay que reponer. Nosotros tuvimos un atleta de karate en Centroamericanos y del Caribe, Mayagüez, que una pieza se la torcieron, se le hizo la reducción, lo vio en lo maxilofacial, y lo que hay que vigilar es que esa pieza no se ponga amarilla. ¿A quién le gustaría andar con un diente ahí amarillo que se vea ahí feo? Nadie le gusta. Entonces ellos también, y eso es una emergencia, por eso les digo, tenemos emergencias de emergencias. Tenemos también en tórax, bueno, ya ustedes vieron el doctor Mora de Heredia, que tuvo una emergencia con un atleta, que hizo un hemotórax ahí, tuvieron que trasladar, empezó con una dificultad respiratoria súbita, que no está todo asociado a la parte de trauma también. Evidentemente a nivel de abdomen, si hay distensión, contusión, herida, si hay hematomas, si hay equimosis, etcétera, etcétera. A nivel de pelvis también, tenemos que valorar bien, y en lo que ustedes son unos expertos, que es a nivel de extremidades. Todas las fracturas que uno puede encontrar, que no aquí, evidentemente eso no va a ser una fractura, es una luxofractura. Y en eso tenemos que resolvérselo al atleta ya. ¿Por qué? Porque no lo vamos a pasar con dolor ahí. ¿Se acuerdan de Gibrel Cissé, tibia y fíbula, que se fracturó? Entonces aquí es importante ver cómo está el llenado capilar, la sensibilidad del movimiento. Y aquí estamos pensando más en un trauma focalizado. Y esto es lo que más nos vamos a encontrar. Ahí evidentemente no vamos a tener la menor duda que hay una fractura. Ahí tal vez lo que vamos a discernir es que si realmente es de resolución quirúrgica o no, que probablemente en estos casos van a terminar así. Y esto es lo que nos vamos a encontrar. Pero también a eso hay que darle un manejo adecuado del dolor, hay que hacerle una inmovilización adecuada. ¿Por qué? Porque si lo dejamos mucho tiempo así torcido, después va a perder irrigación y es un tejido que ya después podría no ser viable. Y si todavía tras de eso tenemos exposición de hueso o algo, va a ser peor. Ahí tenemos otras enfermedades relacionadas, bueno, que tenemos, que podemos tener los factores relacionados con atletas, como el cansancio, las quemaduras solares, la insolación, la parte de la deshidratación, que también es importante. Y uno dice, aquí, bueno, Ligia nos podría hablar mucho de la parte de hidratación, pero uno dice, ¿por qué la parte de hidratación? Primero, un atleta que tenga sed está deshidratado. Un atleta deshidratado nos va a hacer más calambres musculares, va a estar más expuesto a que se contracture, a que se desgarre, a que haga una serie de cosas. Es un atleta que vamos a perder, aparte de que su rendimiento no va a ser el mismo. Importante el tipo de ropa, a veces eso no lo tomamos en cuenta, el tipo de ropa que usa, ¿verdad? Que pueda atender. Y a veces tenemos lesiones asociadas en el paciente. Tenemos los calambres, que ustedes lo manejan muy bien, con la parte de masaje, con la parte de drenaje, y eso es importante. Ese es Julio, el fisioterapeuta del Comité Olímpico. Ese es Leo Chacón, en una visita que le hicimos antes de que participara. Como les digo, con una mente fuerte, un cuerpo fuerte, pero desgraciadamente hay cosas que uno no puede hacer. Y a veces la gente dice, pero ¿por qué no entra el cuerpo médico a atenderlo? Uno no puede tocarlo. Aparte, hay un médico de competencia. Si usted entra, lo que va a hacer es quitarle tiempo a favor de los otros competidores. Y el agotamiento por calor es importante también. O sea, saber a qué clima vamos a competir, a qué altura vamos a competir. Tenemos que prepararnos. Inclusive nosotros a veces manejamos en los hoteles, que si estamos en un lugar muy caliente, como en Panamá o como estuvimos en Puerto Rico, no, la temperatura del aire acondicionado se tiene que dejar hasta cierto grado, porque los atletas vienen de entrenar y entonces a veces se empiezan a quejar de frío y empiezan a calambrarse sin necesidad de hacer mucho. Y eso es muy distractor para ellos también.
Esto hay que manejarlo. Ustedes vieron que recientemente, desgraciadamente, falleció un muchacho llegando a la meta en un triatlón. Hizo un golpe de calor probablemente y falleció. Yo creo que nosotros no deberíamos permitirnos eso. Antes se tenía mala costumbre, yo no lo he vuelto a ver tanto, pero normalmente en muchos lugares se acostumbra que se termina una competencia, que se tiene una piscina con agua con hielo. Eso nos va a ayudar a hacer vasoconstricción, nos va a ayudar a eliminar sustancias proinflamatorias, aparte de que el atleta viene vasodilatado y si usted lo para, puede hacer una hipotensión, porque está vasodilatado, eso va a permitir que no haga una serie de cosas. Que son cosas que nosotros tenemos que retomar en ese sentido, que si eventualmente estamos trabajando con un ambiente muy agreste desde el punto de vista de clima, eso lo podemos controlar. Entonces Gabriela Traña, después de la maratón, que se está haciendo la recuperación, el golpe de calor también, con todo lo que puede presentar. Y lo peor de todo, pensando también en que ustedes tienen muchos atletas que compiten de fin de semana en una maratón o algo, que entrenan con agua y llegan al maratón y como es de cierta casa, entonces toman el hidratante y después se sienten mal porque no están acostumbrados. Si usted está acostumbrado a entrenar con agua o está acostumbrado a entrenar con hidratante, eso también cuenta. ¿Por qué? Porque después le va a dar náuseas, después le va a revolver la panza o le va a dar una serie de cosas y ya perdimos la medalla o perdimos el trofeo o lo que sea. ¿De acuerdo? Igual hay que trasladar al paciente o al atleta a un sitio fresco, favorecer el descenso de la temperatura principalmente. Tratar de administrar líquidos oralmente fríos si el atleta lo permite, si no hay que colocarlos intravenosamente. Igual hay que tener mucho cuidado porque no es el hecho de que no pueda meter soluciones fisiológicas, a veces más bien eso puede provocar acidosis y puede provocar más trastornos. Era interesante, en el medio tiempo de esta universidad donde yo andaba, a ciertos atletas que hacían calambres les ponían hasta 3 litros de solución intravenosa en el medio tiempo. Estamos metiendo volumen, estamos metiendo sustancias que podrían ser no tan convenientes para el atleta. Entonces, ojo, tenemos que tener mucho cuidado en eso. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. Si no, darle las gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. No se me retire que el doctor Jimmy Sánchez también va a hacerle entrega de un reconocimiento. Doctor, de verdad, un verdadero honor. Le reitero las gracias de verdad por llamar este llamado de emergencia, así fue, de verdad, y pues darle más altura a esta sexta jornada. Un placer tenerlo acá, muchas gracias por su presencia y esta casa está abierta para usted. Gracias.